En el amplio teatro de la economía global, las caídas bursátiles se presentan a menudo como, yo diría, fenómenos naturales inevitables, tormentas económicas que aparecen y desaparecen siguiendo ciclos incomprensibles para el ciudadano común. Sin embargo, bajo esa narrativa simplista se esconde una realidad mucho más inquietante: la posibilidad de que estas crisis sean instrumentos cuidadosamente diseñados para reconfigurar el panorama socioeconómico y también para, obviamente, redistribuir el poder. Quédate, porque vamos a examinar si todo lo que está pasando es tan inesperado como nos dicen, o se esconde algo más sofisticado y preparado, que no está solo detrás de un presidente o de otro, tal vez de muchos más. No te vayas, porque lo de hoy también te interesa. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, escribía Lord Acton en 1887, una máxima que resuena con particular fuerza en los mercados financieros contemporáneos. Cada desplome bursátil puede interpretarse como un sofisticado test para medir la obediencia colectiva de la sociedad. Cuando los índices se desploman y el pánico se apodera de los inversores, es cuando se abre una ventana de oportunidad para implementar políticas que, en circunstancias normales, encontrarían una resistencia significativa. Hace 5 años nos encerraron a todos y no pasó nada. Este fenómeno, que podríamos denominar capitalismo del shock, término inspirado en el concepto de la doctrina del shock acuñado por Naomi Klein, opera bajo un principio muy simple, pero efectivo: utilizar momentos de crisis colectiva para avanzar en agendas que benefician desproporcionadamente a una minoría privilegiada. Algunos los conozco. Durante estos periodos de vulnerabilidad económica, la ciudadanía, agradecida por cualquier signo de recuperación, tiende a entregarse o entregar sus libertades a cambio de promesas de estabilidad, consolidando así su dependencia del sistema. De ahí vendrá, como os he explicado en vídeos anteriores, el euro digital. Pero eso es aparte. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto que esas crisis bursátiles pueden funcionar como catalizadores de transformaciones socioeconómicas, pero lo que te voy a explicar ahora revela el papel crucial de los medios de comunicación en ese proceso. ¿Qué pasaría si reconociéramos que la narrativa mediática sobre esta crisis que vivimos ahora u otras están cuidadosamente diseñadas también como las propias crisis? Los grandes medios de comunicación, muchos de ellos que son propiedad precisamente de los mismos conglomerados financieros que se benefician de esas fluctuaciones, resulta que construyen explicaciones muy simples, muy direccionadas. La culpa es de China, Trump se ha vuelto loco, todo es consecuencia de la inflación. Y hacen esas tertulias show. Estas narrativas funcionan como cortinas de humo que desvían la atención de las verdaderas dinámicas de poder, las que operan entre bambalinas. El término inflación, por ejemplo, merece una explicación, yo diría que más detallada. La inflación representa el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Y así lo tendríamos que saber todos. Cuando los medios atribuyen una crisis a la inflación, lo que están haciendo es simplificar un fenómeno que es extraordinariamente complejo, en el que intervienen múltiples actores y múltiples intereses. Esta simplificación no es inocente. Transforma un proceso político-económico con responsables concretos y beneficiarios específicos en una especie de fenómeno natural inevitable, como si viniera por ahí, similar a un terremoto o a una tormenta o algo por el estilo. Lo que rara vez se menciona es que estos episodios de volatilidad extrema pueden estar perfectamente orquestados. La hipótesis de la manipulación del mercado sugiere, muchas veces, que ciertos actores con suficiente poder financiero puedan influir en los mercados para provocar caídas, repuntes, según convenga a sus intereses, claro. Esta manipulación puede ocurrir a través de diversas estrategias, desde grandes operaciones coordinadas de venta en corto, por ejemplo, hasta la difusión estratégica de información que genere pánico o euforia, depende. Y es que hay todo un posicionamiento estratégico en la sombra, os lo digo de verdad. Mientras el ciudadano medio sufre las consecuencias directas de esas turbulencias económicas, pérdida de ahorros, despidos, precarización laboral, todo irá viniendo también. Los grandes actores financieros lo que hacen es ejecutar movimientos estratégicos en la sombra. Ese periodo de confusión general, se convierte en una oportunidad dorada para la acumulación de activos y precios deprimidos, la negociación de acuerdos ventajosos y la promoción de legislaciones favorables para sus intereses. Esto lo dijo incluso
nuestro amigo Soros, uno de los inversores más influyentes de la historia, dicen: soy básicamente un especulador, y para especular con éxito no se debe ser parte del rebaño. Esa filosofía lo que refleja cómo ciertos actores aprovechan precisamente el pánico del rebaño para posicionarse estratégicamente. En un nivel más extremo, existen incluso casos documentados donde intereses financieros han contribuido activamente a desestabilizar la economía de países enteros para luego capitalizar su recuperación. Hay un concepto que se llama fondos buitre, por ejemplo, que describe a inversores especializados en comprar deuda de países al borde del colapso financiero para luego exigir el pago completo, frecuentemente con litigios agresivos. Estos fondos, lejos de ser salvadores económicos, no nos engañemos, operan bajo una lógica de extracción máxima de valor que puede profundizar en crisis ya existentes. Y ahí se produce una cosa que se llama el ciclo perpetuo de concentración de poder. El economista Joseph Schumpeter popularizó el concepto de destrucción creativa como un proceso esencial del capitalismo en el que lo viejo es continuamente destruido y siempre se reemplaza por lo nuevo. Lo que pasa, sin embargo, lo que presenciamos en la crisis financiera contemporánea, la que vivimos ahora o otras recientes, es que sigue un patrón mucho más siniestro. Crisis, miedo, control, acumulación, repetición. Ese ciclo perpetuo no representa una destrucción creativa. No beneficia al conjunto de la sociedad, sino que es un mecanismo de transferencia sistemática de riqueza y de poder. Cada recesión se convierte en una oportunidad para que las élites económicas se regeneren y se fortalezcan, mientras que el ciudadano común experimenta un debilitamiento progresivo de su posición socioeconómica, de su capacidad adquisitiva incluso, su capacidad de atender al poder. Para comprender la magnitud de este fenómeno bastarían observar algunos datos. Hay investigaciones, por ejemplo, de Thomas Piketty y Emmanuel Saez. Ellos hablan de la recuperación posterior de la crisis financiera de 2008, que benefició desproporcionadamente al 1% más rico de la población. Si no estás entre ellos, perdiste mucho, mientras la mayoría experimentó una recuperación muy lenta o incluso inexistente. Ese patrón de recuperación desigual no es un accidente, sino que es el resultado natural de cómo están diseñados los mecanismos de respuesta a las crisis. El papel de los bancos centrales es clave. Hasta ahora podíamos decir que las crisis financieras pueden ser manipuladas para servir a intereses particulares, pero lo que te voy a contar ahora nos lleva a examinar una de las instituciones más poderosas y menos comprendidas del sistema financiero global. Porque, ¿qué pasaría si analizáramos el papel de los bancos centrales en ese entramado de poder? Esa es la clave. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, todos ellos desempeñan un papel crucial en la gestión de las crisis financieras. Tienen un ecualizador. A través de mecanismos como la fijación de tasas de interés, la expansión cuantitativa, como dicen en inglés quantitative easing, o el rescate de entidades demasiado grandes para caer, no pueden caer, esas instituciones tienen un poder enorme para determinar quiénes son los ganadores y los perdedores en cualquier periodo de turbulencia económica. Y volverá a pasar. La expansión cuantitativa, que suena muy bien, ¿verdad?, es un término técnico que merece una clarificación clara. Consiste en la creación de dinero por parte del Banco Central para comprar activos financieros, principalmente bonos gubernamentales y corporativos. Y así nos hacen más pobres. Meten dinero y nos hacen más pobres. Esa inyección de liquidez se presenta como una medida necesaria para estabilizar la economía, tiene efectos distributivos profundamente buenos para todos. Pues no, son desiguales, infla el valor de los activos financieros, beneficia a quienes a quienes los poseen, típicamente los más ricos precisamente, mientras que diluye el valor del dinero en efectivo, y eso afecta principalmente a quienes dependen de salarios fijos, ahorros modestos. Se va entendiendo, ¿verdad? Hay otro economista, y estoy hoy hablando de economistas que no están muy cerca de lo que yo pienso. Keynes: no hay medio más sutil y seguro para subvertir a las bases de la sociedad que corromper la moneda. El proceso compromete a todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas en el lado de la destrucción y lo hace de una manera que ni uno entre 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Lo dijo él. La doctrina Trump. También hay doctrina Trump, una estrategia para reimaginar su liderazgo, incluso el de Estados Unidos. En el tablero geopolítico que hemos venido analizando durante estos días es crucial comprender no solo la estrategia china de expansión comercial, sino también la contraparte estadounidense, particularmente la que se perfila bajo el liderazgo de Trump, porque esa doctrina Trump en realidad responde a una realidad económica fundamental que ha definido a Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo, desde 1968, por ejemplo.
su persistente déficit comercial con el resto del mundo. Y ese déficit comercial no es accidental, no es algo que haya sucedido por casualidad, es estructural. Estados Unidos, como principal consumidor global, emite constantemente dólares al extranjero, ya que todas sus compras internacionales se realizan en su propia moneda. Y ese mecanismo ha creado un mundo dolarizado que otorga a Estados Unidos una ventaja única. Mientras el dólar se mantenga relativamente débil, su economía puede mantener precios competitivos a nivel global. Esa es la clave. Un dólar excesivamente fuerte, por el contrario, erosiona la competitividad estadounidense frente a cualquier economía emergente, especialmente la China, y devasta su base industrial y dispara su desempleo. Por eso la administración Trump ahora parece haber diseñado una estrategia multifacética. Yo no me creo lo de las locuras de unos y esto se le despierta ahora, ni que son tan buenos unos ni tan malos los otros. Para abordar esos desafíos estructurales aprovechan dos activos que aún le otorgan ventaja a Estados Unidos: el control del sistema financiero mundial y su poderío militar. No nos olvidemos de eso. Esa estrategia se puede desglosar incluso en componentes. El primero, la amenaza arancelaria como palanca negociadora. Los aranceles a China, por ejemplo, y las amenazas a medidas similares, las subo o las bajo, pero son amenazas contra todos los socios comerciales, no son solo algo proteccionista. Representan una herramienta de presión sobre países que dependen del mercado estadounidense. Dependemos de ellos, no vayamos todos aquí ahora a pensar que no. Un colapso de ventas en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, va a provocar recesiones en economías exportadoras, otorgando a Washington una posición de negocio muy ventajosa. Hay más. Luego lo convierten en monetización por la seguridad. La sugerencia de que los países que albergan bases militares estadounidenses deberían pagar por esa protección responderá a una necesidad de financiar el enorme déficit acumulado por las campañas bélicas recientes. Nos van a querer cobrar todas las intervenciones. Esa factura de seguridad representa un intento de transformar activos militares en flujos financieros. Luego, además, hay la creación de un clima de incertidumbre global. Sería la tercera parte. La combinación de amenazas arancelarias y la insinuación de retirada de compromisos de seguridad generará un entorno de ansiedad económica y geopolítica. Y ese clima de incertidumbre posicionará a Estados Unidos como el garante indispensable de la estabilidad global, permitiéndole además poder negociar desde una posición cada vez de mayor fuerza. No se están escondiendo, se están rearmando. Hay condiciones para una nueva estabilidad. Para evitar la recesión global y mantener la protección estadounidense, los socios deberán aumentar significativamente su contribución a la OTAN. Y eso ya está sobre la mesa. Y a algunos les va a costar mucho. Que la OTAN está controlada por Estados Unidos, no nos olvidemos. Que adquirir deuda estadounidense con sus monedas nacionales, reduciendo la presión sobre el dólar, o aceptar menores intereses sobre la deuda de Estados Unidos va a ser lo siguiente. Con el ascenso de China y otros mercados emergentes, los activos estadounidenses tradicionales como los bonos del Tesoro están perdiendo atractivo, especialmente en un contexto de debilitamiento del dólar. Resulta que la doctrina Trump, por llamarlo de algún modo, por darle una calificación, puede interpretarse como un intento de preservar la hegemonía de Estados Unidos adaptándola a una nueva realidad geoeconómica, en la que parecería que se aíslan. Pero lo más revelador de la bifurcación que esta estrategia podría generar en el sistema internacional es que hay países que no aceptarán las condiciones estadounidenses, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y podrían ser progresivamente excluidos del sistema financiero centrado en el dólar, acelerando la formación de un orden económico alternativo. No sé si cuentan con eso. Mientras tanto, aliados tradicionales como la Unión Europea, Japón y otros socios asiáticos podrían verse obligados a reforzar su alineamiento con Washington. A pesar que ahora parece que no, bajo términos cada vez más exigentes, por cierto. Pero si hasta ahora hemos visto cómo las crisis financieras operan como mecanismos de concentración de poder, podría ser que lo que viene ahora nos revele un panorama más amplio en la reorganización geoeconómica global, que es probablemente el asunto. ¿Qué pasaría si analizáramos esas turbulencias financieras no solo como crisis aisladas, sino como batallas en una guerra mucho más amplia por el liderazgo económico mundial? Recordemos que Estados Unidos ha perdido fuelle y hay otros que están ganando. La confrontación entre Estados Unidos y China por la supremacía económica representa uno de los ejes fundamentales actuales de la geopolítica contemporánea. Esa es la clave. Los resultados preliminares de esa batalla ahora mismo son sorprendentes. China ya le vende más al mundo que Estados Unidos,
depende cada vez menos del mercado estadounidense y está construyendo activamente un orden comercial alternativo. Esto es lo que no le gusta a Trump. Mientras tanto, Estados Unidos continúa dependiendo del predominio del dólar y de estructuras económicas que reflejen más el pasado que el futuro. Y la conclusión de todo esto, que emerge desde el análisis que os acabo de hacer, es clara y potencialmente revolucionaria. En el nuevo tablero global, el éxito parece favorecer a quien abre más puertas, no a quien levanta más muros. La estrategia china de diversificación comercial, apertura de mercados y construcción de infraestructura, hay muchos ejemplos de esto, en realidad lo que hace es contrastar marcadamente con el enfoque estadounidense, que está más centrado en proteger su posición mediante instrumentos financieros y monetarios. Y hay alternativas, y hay resistencia frente a este panorama de manipulación financiera y reconfiguración geopolítica, porque cabe preguntarse si existen alternativas viables para los ciudadanos comunes atrapados, porque estamos atrapados en medio de estas dinámicas de poder. La respuesta es compleja, pero hay esperanza. Sí existen formas de construir sistemas financieros más justos, más transparentes, más democráticos. Hay todo tipo de fórmulas, cooperativas financieras, monedas locales, sistemas de intercambio comunitario, descentralizadas, otras innovaciones sociales. Todo eso demuestra que es posible diseñar mecanismos económicos que distribuyan el poder en lugar de concentrarlo. Porque las crisis financieras, lejos de ser fenómenos naturales inevitables, se podrían entender como eventos diseñados, o al menos aprovechados, de forma táctica, para reconfigurar el panorama socioeconómico y geopolítico global. Reconocer esa dimensión sería el primer paso para comprender las transformaciones fundamentales que están ocurriendo alrededor nuestro. Lo afirmaba el filósofo Antonio Gramsci. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer, incluso no puede. Y en ese interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos, decía. Las turbulencias financieras actuales son precisamente esos momentos de interregno donde lo viejo, un orden económico centrado en Estados Unidos y el dólar, lucha por mantenerse, mientras lo nuevo, un sistema multipolar con China como actor protagonista, pugna por emerger. En ese contexto de transición, ahí, las estrategias de ambas potencias revelan visiones muy distintas para cada uno de los futuros económicos que imaginan. Mientras Estados Unidos intenta proteger su hegemonía con herramientas financieras y monetarias, China construye metódicamente un nuevo mapa comercial global menos dependiente de Occidente. Y el contraste ahí es absolutamente evidente. Uno levanta muros arancelarios mientras devalúa su moneda para protegerse, el otro recibe visitas visitas de algunos, y elimina barreras para tejer una red comercial global alternativa. Quizás la metáfora más adecuada para entender esta dinámica no sea solo la de aquel ilusionista que os explicaba, sino la del tablero de ajedrez global. Como en las mejores partidas de ajedrez, mientras nuestra atención se dirige hacia movimientos espectaculares como las caídas bursátiles, los aranceles punitivos, la verdadera estrategia, la reconfiguración sistemática del orden económico mundial, se desarrolla en una secuencia de jugadas menos visibles pero más decisivas. La diversificación de socios comerciales, la construcción de una infraestructura global, la internacionalización gradual del yuan y la creación de instituciones financieras de tipo alternativo. En ese gran juego geoeconómico, descifrar el código de la manipulación financiera y comprender las estrategias de los principales actores sería el primer paso para recuperar la capacidad de decidir colectivamente nosotros al final cómo nosotros decidimos nuestro destino económico. Ya sea que presenciemos el ocaso de un orden centrado en Estados Unidos o simplemente su transformación hacia un sistema más equilibrado, no lo sé. Lo cierto es que las turbulencias financieras actuales son mucho más que simples crisis. Son el campo de batalla donde se decide quién va a liderar la economía del siglo XXI. Y en medio de todo eso estamos nosotros. Por eso es tan importante no bajar la cabeza, no aceptar el tazón de cloroformo matinal e ir cargado con pólvora con toda nuestra razón, nuestra verdad. Está llegando el momento de dejarse de miramientos. Nos están tomando el pelo, como siempre hicieron, pero ahora lo hacen en base a una sofisticada maquinaria que habla de verdad, cuando en realidad solo habla de mentir. Seguimos.